Hola a todos, en este video vamos a hablar de los métodos de integración que incluyen sustituciones trigonométricas, ¿sí? Entonces normalmente ese tipo de sustituciones trigonométricas se hace cuando en el integrando, ¿sí?, hay potencias enteras de x y potencias enteras de este tipo de raíces. Raíz de u, luego de a cuadrado menos u cuadrado, raíz de a cuadrado más u cuadrado, raíz de u cuadrado menos a cuadrado, donde cuando hablamos de a es una constante y normalmente esa a es mayor que 0, ¿sí? Y esa u hace mención a una función de x, ¿sí?, que puede ser pues tan compleja como el ejercicio lo requiera, ¿sí? Para esa u algunas veces hay que hacer completamiento de cuadrados, ¿sí?, algún tipo de factorización u otras operaciones matemáticas que se requieran para verla con mayor claridad. Entonces hay una serie de recomendaciones que las vamos a ir mencionando. Entonces vamos a empezar a hablar de cuando ella dentro de la integral esté raíz de la constante al cuadrado menos la función al cuadrado, ¿sí?, donde a es una constante mayor que 0. Entonces en este tipo de ejercicios nosotros tenemos dos posibilidades, ¿sí? Voy a colocar acá un posible dibujo y en este lado otro posible dibujo. Entonces, como la idea es hacer una sustitución trigonométrica, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces el dibujo de ese triángulo rectángulo para el caso de este ejercicio podría ser entonces triángulo rectángulo, entonces vamos a cambiar de la variable u, entonces vamos a colocar acá teta, ¿sí? Entonces, en esta resta que se ve en el ejercicio, obviamente a es la hipotenusa, ¿sí? Entonces no tenemos que pensarlo demasiado para saber que la hipotenusa es a. Hay dos posibilidades: u podría ser el cateto opuesto o podría ser el cateto adyacente. La recomendación es que u sea el opuesto, ¿sí? Y entonces el cateto adyacente sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado raíz, ¿sí? Esa es la recomendación, ¿sí? ¿Cuál es la otra posibilidad que se ha podido graficar? Entonces imaginemos un caso en el que nosotros la hipotenusa no la podemos modificar porque es a, pero sí podríamos, en vez de trabajar la u como opuesto, la u como adyacente, y eso sería raíz de a cuadrado menos u cuadrado, ¿sí? Entonces el recomendado es el del lado izquierdo. Esta es la recomendada, ¿sí? Y acá voy a explicar brevemente por qué. Cuando yo hago mi sustitución, entonces yo lo que voy a hablar es de, para trabajar con el opuesto y con la hipotenusa, que son las funciones cortas, yo hablaría de seno. Seno de teta es igual a el opuesto, que es u, sobre la hipotenusa, que es a. La definición, despejando u, me llevaría a que yo estoy hablando de u igual a seno de teta. Esta sería mi sustitución, ¿sí? Y cuando yo hablo del du, ¿sí?, mi du sería a coseno de teta de teta, ¿sí? Entonces se trabaja con seno y con la derivada que es coseno, ¿sí?, que nos lleva el mismo signo positivo que tiene ahí. Entonces eso sí lo trabajamos por el lado de la recomendación. Entonces, cuando trabajamos con la otra función,
Entonces miren lo que ocurre con lo de los signos. Entonces acá, cuando yo quiero trabajar con la variable y la hipotenusa, ya no hablo de seno, sino hablo de coseno. Entonces coseno de teta es u sobre a. O sea que u la vamos a definir como si fuese a coseno de teta. Esa sería mi sustitución. Y cuando hable del de u, tengo que recordar que la derivada es menos a seno de teta, ¿sí? Entonces ahí ya nos estamos embarcando en un ejercicio en el que hay que tener más cuidado por lo de los signos negativos, ¿sí? La respuesta debe ser la misma, ¿sí? Pero ustedes son los que deciden. De la recomendación para cuando hay raíces de constante menos función es trabajar con la sustitución u igual a seno de teta, armando ese triángulo, ¿sí? Yo recomiendo armar el triángulo para poder sacar las otras definiciones o las otras sustituciones que vayan a necesitarse. Entonces seguimos con la parte de las recomendaciones. Entonces vamos a hablar del segundo caso, ¿sí? Que es cuando tenemos una expresión dentro de la integrando que dice raíz de a cuadrado más u cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener dos opciones de nuevo. Entonces colocamos acá una y por acá la otra opción. Como es una suma de catetos, una suma, pero se supone que los dos son los catetos y que toda la raíz es la hipotenusa. Al momento de dibujar el triángulo, vamos a tener cosas como esta. Entonces tenemos el triángulo. Entonces este va a ser mi ángulo teta. Los dos son catetos, entonces existe la posibilidad de trabajar con la función u como el opuesto y a como el adyacente, y la hipotenusa sería raíz de a cuadrado más u cuadrado, y de ahí sacamos las sustituciones. Entonces hablaríamos de, para relacionar la variable y a, entonces ya no hablamos de seno ni de coseno, hablamos de tangente. Entonces tangente de teta es el opuesto sobre a. O sea, mi sustitución sería u igual a tangente de teta. Esa sería mi sustitución. Y mi du sería a secante cuadrado de teta. Eso es lo recomendado. Entonces, de la otra manera, entonces, si decidimos dibujar el triángulo invertido, u como adyacente, a como opuesto, la raíz sigue, la hipotenusa sigue siendo la raíz, pues sería a cuadrado más u cuadrado, ¿sí? Ya no hablamos, entonces sería cotangente de teta es adyacente sobre opuesto, y la sustitución ahora es u igual a cotangente de teta. Entonces cuando trabajamos así, esta es mi sustitución. El momento de hablar del du sería menos a cosecante cuadrado de teta. Entonces normalmente recomiendan trabajar en esta parte. Y ya para finalizar, pues cuando se hace se trabaja con expresiones en las que se maneja u cuadrado menos a cuadrado, o sea, la función al cuadrado menos la constante al cuadrado. Entonces, en este tipo de situaciones, u funciona como la hipotenusa. Los triángulos que se van a poder dibujar son triángulos como este. Entonces,
teta, la hipotenusa, teta, la hipotenusa, ¿sí? La decisión que podemos tomar, colocar el adyacente como A o el opuesto como A. Acá sería u cuadrado menos a cuadrado. Acá sería u cuadrado menos a cuadrado. En esta parte nosotros hablaríamos de, para relacionar el adyacente y la hipotenusa con coseno. Pues coseno de teta es a sobre u, o sea que u es igual a sobre coseno, o sea que u es igual a secante de teta. Esa es la sustitución recomendada. Si nosotros hacemos la operación de derivada, entonces nos quedaría que el de u es igual a secante de teta por tangente de teta. Al momento de trabajar por el otro lado, por ejemplo, de esta manera, nos quedaría que es por seno, para trabajar con el opuesto, entonces sería seno de teta es igual a sobre u, o sea que u es igual a sobre seno de teta, o sea que es igual a cosecante de teta. Entonces mi sustitución sería u igual a cosecante de teta, y el de u sería igual a menos a cosecante de teta por cotangente de teta de teta. Entonces, los recomendados son los que coloque siempre del lado izquierdo. ¿Sí? Para cuando es suma, trabajar con a tangente. Para cuando es función al cuadrado menos constante, con a secante, con u igual a secante. Y para cuando es constante menos función, trabajar con a seno de teta. Esas son las recomendaciones. Vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Entonces empezamos con el ejemplo más sencillo que aparece en todos los libros. Entonces el ejemplo 1 es el ejercicio de sustitución más corto que hay. Entonces raíz de 1 menos x cuadrado de x. Entonces si nosotros analizamos, es constante menos función, o sea es del primer caso, constante menos función. Recomienda que la variable vaya como opuesto, o sea recomienda que se dibuje el triángulo colocando teta, acá x, acá el 1, y acá sería raíz de, acá sería la hipotenusa que es 1, y acá sería raíz de 1 menos x cuadrado. Esa es la recomendación. Se supone que nosotros vamos a trabajar con seno de teta, que es igual al opuesto de la hipotenusa que es 1, o sea que x es seno de teta, que el de x equivale a coseno de teta por de teta. ¿Sí? Si revisamos para buscar la raíz, yo podría utilizar coseno, es decir, coseno de teta es el opuesto, que es la raíz 1 menos x cuadrado, sobre la hipotenusa que es 1. O sea que esa raíz de 1 menos x cuadrado es igual a coseno de teta. Y venir a reemplazar, entonces me queda integral de la raíz que vale coseno de teta, por el de x que es coseno de teta. O sea que es como hacer el ejercicio de integral de coseno cuadrado de teta, como es una potencia par y solo tenemos coseno, se coloca como si fuese 1 más coseno del ángulo doble sobre 2 respecto a teta. O sea que eso es como tener un medio integrado, entonces sería un medio de teta, más la integral de coseno es seno de 2 teta sobre 4, que te faltaba la interna, y el 2 que está ahí disponible. Entonces más c. El problema cuál es, esto debe quedar en función de la variable x y está en función de teta. Entonces tenemos que despejar de este paquete de sustituciones, tenemos que despejar las variables que tenemos ahí, listo. Entonces para poder hacerlo, entonces coloquemos por acá
Entonces, recuperar la variable. Entonces, la integral me estaba dando, entonces, 1/2 de teta más seno de 2 teta sobre 4 más c. Si revisamos, nosotros tenemos qué es seno y qué es coseno, pero no tenemos seno de 2 teta, entonces podemos decir que 1/2 de teta más, y colocarlo como si fuese 2 veces seno de teta, coseno de teta, identidad, utilizando las identidades, más c. Y ahora sustituimos. El ángulo se puede despejar de coseno o de seno, o sea, tenemos la posibilidad de despejarlo de acá y decir que teta es seno inverso de x, o podríamos decir que teta es coseno inverso de raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Recuerden que todo esto lo que hace son modificaciones de dominio de la expresión, ¿no? Entonces, lo usual es trabajar con seno inverso. Entonces, reescribimos como si fuese 1/2 del seno inverso de x más, acá también quedaría como 1/2 de seno de teta, que es x, seno de teta, que es x, por el coseno, que es raíz de 1 menos x cuadrado. Todo esto más c. Sacamos factor común en 1/2 y nos queda que es factor de seno inverso de x más x raíz de 1 menos x cuadrado más c. Sí, ese es nuestro primer ejercicio de sustitución. Vamos a hacer un segundo ejercicio que termina siendo mucho más corto, dependiendo de si notamos la respuesta a priori o no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, integral de, fíjense cómo lo voy a escribir, x cuadrado más 6x más 9. No creo que más 9, coloquemos más 1. Más 15. Acá nos quede más bonito. Más 15. Y acá va a ser 2x más 6 respecto a x. Entonces, la solución de este ejercicio, la solución rápida, es darnos cuenta que lo que tenemos es abajo una función y arriba la interna. Si abajo la función es x cuadrado más 6x más 15, derivada 2x más 6. O sea que la solución rápida nos dice que esto es el logaritmo natural de u. O sea, pero u es x cuadrado más 6x más 15. Todo esto más c. Esa es la solución rápida. Ahora imagínense que usted ni siquiera se dio cuenta de eso y empieza a resolver el ejercicio por sustitución. Entonces, por sustitución, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, armar función al cuadrado menos algo más algo. Entonces sería 2x más 6, y acá colocaríamos x cuadrado más 6x más. Entonces, para completar cuadrados, recuerde que uno lo que hace es mirar qué término hace falta acá para hacer un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, es a más b todo al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, uno normalmente encuentra este dato haciendo la siguiente operación. Toma el coeficiente, entonces, toma el segundo término, 2ab, divide en 2a, queda la b y después se eleva al cuadrado. Entonces acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, tomo el dato del 6x, lo divido en 2x, me queda 3, lo elevo al cuadrado, 9. Entonces me falta más 9 y sería un trinomio cuadrado perfecto, pero el dato que yo tenía no era más 9, era más 15. Entonces sería como más 9 más 6. Sí, espero que haya sido claro para todos, porque hice la separación de ese 15 como si fuese un 9 más 6. Entonces, al lograr eso, yo voy a reagrupar, entonces, esta expresión así, y voy a decir que esto es integral de
2x más 6 sobre, entonces sería x más 3 todo al cuadrado más 6, pero ese 6 lo vamos a reescribir para que se vea como un a cuadrado, diciendo que es raíz de 6 todo al cuadrado respecto a x. Entonces cuando yo voy a armar el triángulo, ¿sí?, lo que hago es ubicar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces ángulo teta, como es una suma, ambos deben ser catetos. Entonces voy a colocar, entonces cuando era una suma, la recomendación para sumas de estas es que lo que lleva variables vaya al frente del ángulo, sea el opuesto. Entonces acá yo tendría que x más 3 es mi opuesto, y que raíz de 6 es el adyacente, y que la raíz de x más 3 todo al cuadrado más raíz de 6 todo al cuadrado es la hipotenusa. De ahí podríamos empezar a leer la información. Entonces tangente de teta es x más 3, que es el opuesto, sobre raíz de 6. O sea que raíz de 6 tangente de teta, si lo de a tangente de teta, es igual a x más 3. O sea que el de x es igual a raíz de 6, la derivada de tangente secante cuadrado de teta, de teta. Entonces necesitaríamos hacer los reemplazos. Entonces al momento de reemplazar, yo necesito colocar quién es x y necesito colocar la parte de abajo. Entonces voy a despejarla de acá para utilizar un poquito más el triángulo. Entonces yo podría decir, para buscar esta raíz con este dato, yo puedo utilizar coseno o secante, lo que yo quiera. Entonces yo puedo decir coseno de teta es el adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de x más 3 todo al cuadrado más la raíz de 6 todo al cuadrado. Entonces, si eso es verdad, yo podría decir entonces que coseno cuadrado, escribirlo en otro color, si es verdad, lo puedo escribir entonces como si fuera coseno, lo elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado del lado derecho se van las raíces, entonces queda 6, y acá sería x más 3 todo al cuadrado más raíz de 6 todo al cuadrado. Eso sería coseno cuadrado. Entonces me quedaría que x más 3 al pasar a multiplicar más raíz de 6 al cuadrado es igual a 6 sobre coseno cuadrado. O sea que esta expresión de x más 3 todo al cuadrado más raíz de 6 todo al cuadrado es igual a 6 secante cuadrado de teta. ¿Sí? Ahora reemplazando, entonces mi expresión sería, entonces la integral que vamos a reemplazar dice integral de, dice 2x más 6, que es como tener 2 veces x más 3 sobre x cuadrado, digo x más 3 al cuadrado más raíz de 6 todo al cuadrado por un de x. Reemplazando, entonces la integral de 2 veces x más 3. ¿Quién es x más 3? Entonces sería 2 veces raíz de 6 tangente de teta sobre, entonces las expresiones al cuadrado, esas expresiones son 6 secante cuadrado de teta, ¿sí? Y el de x equivale a tener raíz de 6 secante cuadrado de teta, ¿sí? Pero estamos sacando de esta parte, ¿sí? Y el otro dato lo habíamos sacado de esta parte. Entonces nos quedaría, simplificando, entonces raíz de 6 y raíz de 6 es 6, se cancela con el 6 de abajo, secante cuadrado se cancela con este, y me quedaría entonces que es 2 veces
2 veces la integral de la tangente de teta respecto a teta. Y ya sabemos que eso es como tener 2 veces integral de seno de teta sobre coseno de teta, que es como tener menos 2 integral de menos seno de teta sobre coseno de teta, o sea, la función y su derivada interna, o sea que eso es como menos 2 logaritmo natural de coseno, o como tener 2 veces el logaritmo natural de la secante de teta, más seno, todo esto, aquí es más c. Entonces, reemplazando sería como tener 2 logaritmo de secante, ¿a qué equivale? Entonces, según las funciones, entonces, si todo esto es coseno, secante vendría siendo lo contrario. Entonces secante es raíz de x más 3. Colocamos en otro color. Entonces secante de teta es entonces la hipotenusa sobre la adyacente. Entonces sería la raíz de x más 3 todo al cuadrado más raíz de 6 todo al cuadrado sobre raíz de 6. Entonces, si yo reemplazo esa información, nos quedaría que esto es 2 veces el logaritmo natural de eso. Entonces, antes de reemplazarla, hagamos la siguiente operación. Entonces, yo tengo este 2, lo puedo pasar acá y me quedaría como logaritmo de secante cuadrado de teta más c. Entonces, cuando yo aplico secante cuadrado, las raíces se van, ¿sí? Y me quedaría no con raíz acá y con raíz sin raíz acá. Y esto sería ahora secante cuadrado. Entonces, ya el ejercicio nos terminaría dando de la siguiente manera: logaritmo natural de x más 3 todo al cuadrado más raíz, que era lo que tener más 6, ¿cierto? Todo sobre 6 más c. ¿Sí? Y si se dan cuenta, eso es equivalente a lo que teníamos como respuesta rápida, porque logaritmo de un cociente es como tener logaritmo de x más 3 todo más 6 menos el logaritmo de 6 más c, ¿sí? Y si revisamos esto de acá, el logaritmo de x cuadrado más 6x, 9, eso sería más 15 menos, y todo esto es una constante. Sí, bueno, pues realmente da más una constante cuando usted suma o resta dos cosas desconocidas. Una cosa desconocida con un número, con un escalar, pues sigue dando algo desconocido. Entonces, esta respuesta es idéntica a la que se obtiene acá. Solo que esa se obtiene menos de lo que se gasta uno haciendo el enunciado. Pero solo por practicar lo que es el método de sustitución.